Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar en materia. Si el Señor nos presta vida, que el Señor nos permita seguir adelante. Todo tiene un propósito glorioso y soberano para el bien de nuestra salvación. Muy bien, amados hermanos, vamos a iniciar leyendo el libro de Tito, la carta de Pablo a Tito. La carta de Pablo a Tito, ¿verdad? La carta del apóstol Pablo al hermano Tito, siervazo del Señor, hijo de Dios, ¿verdad? Qué importante este ministerio ya en el tiempo de la gracia, ¿verdad? No podemos ver nada aparte ni diferente por etapas en la palabra. Tenemos que ver a la Biblia como una sola. Y vemos estos grandes hombres de Dios que han dado testimonio en toda la historia de la Escritura. Y después en Cristo cómo se potencializa esta gracia y esta esperanza que tenemos en Él para la gloria del Señor. Bueno, Tito capítulo 3, versículo 3 al versículo 3 al 8. Vamos a ver, para la gloria del Señor. Adelante, cielo. Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no Amén. por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué les puedo decir? Esta carta habla por sí sola. Dice, porque nosotros éramos, en otro tiempo, deberíamos de ya haber quitado esta condición de nuestra vida, porque éramos insensatos, ¿verdad? Insensatos, ignorantes. Veíamos ayer Isaías 5:20 y en adelante, que decía: hay de aquellos que son sabios ante sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos, ¿verdad? Y qué inmadurez tan grande. ¿Cómo cabe en nuestra cabeza que podemos guiar nuestra vida sin el consejo del Señor? ¿Y cómo cabe en nuestra cabeza que podemos andar en este mundo apartados de la gracia, despreciando el señorío, despreciando la misericordia, despreciando el don del Señor? ¿Quién se endureció contra el Señor y le fue bien? ¿Quién? ¿Quién ha rechazado tanta invitación del Señor y le ha ido bien? Nadie, amados hermanos. Y esto es una verdad muy grande, y gloria a Dios por el sacrificio de Cristo que nos vino a rescatar de esa condición. Pero tenemos que entender esto, amados hermanos. Nosotros éramos así, debe de haber un cambio en nuestro corazón, que esto no tiene que ver con alguna oración que hagamos, alguna voluntad humana, algún currículum, años de vida. Esto no cuenta que ya no seamos así. Eso es lo que cuenta. Lo que cuenta es que esto se haya quitado de nuestra actitud, de nuestro corazón, que ya no seamos insensatos, rebeldes, extraviados del camino de la verdad. Extraviados del camino de la verdad, no sabíamos ni para dónde, amados hermanos. Llamándole a lo bueno malo, a lo bueno bueno, a lo malo bueno, a lo malo bueno, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la tarde yo ponía un ejemplo acerca de la disciplina bíblica, que muchos, la disciplina bíblica dicen que es una tiniebla, que injusticia, que pobrecitos, que perdónale, ¿por qué no aman al hermano y le perdonan sus pecados? Y no se entiende nada, y dicen que son tinieblas porque el pastor insiste en que se arrepienta, insiste en que haya un cambio, una transformación, como manda la Escritura, porque es lo que manda la Escritura, y a eso le llaman tinieblas. Y dicen que el pastor anda en la carne. Bueno, pero no venimos a hablar de estas cosas, ¿verdad? Y lamentablemente, amados hermanos, le llaman luz a las tinieblas. O sea,
Lo malo, el chisme, la murmuración, eso sí, ¿verdad? Está bien. Y lamentablemente, amados hermanos, así éramos. Entonces, ¿de qué se trata la Escritura? ¿De qué se trata la gracia, la fe? De que cambiemos esas cosas. De que cambiemos esas cosas. De que hagamos lo que es correcto, lo que hagamos lo que Dios manda, lo que está bien, lo que debe de ser. Y éramos extraviados, amados hermanos, andábamos en otro camino, en otras cosas, apartados totalmente de los pactos de la promesa. Esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero de repente vino un milagro y se manifestó el amor de Dios para con los hombres. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Esa es la realidad, esa es la gracia, amados hermanos. Esa es la salvación, esa es la verdad. Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Ya se manifestó en nuestra vida, se está manifestando en nuestra vida, porque esto no es cuestión de teología ni de opinión humana, esto es cuestión de realidad. Esto es cuestión de frutos, es cuestión de realmente saber y ser humilde para examinarnos y ver si realmente ya no estamos viviendo en estas cosas, si ya el Señor se manifestó a nuestra vida, si ya estamos viviendo en esta fe, en esta oportunidad de poder tomar las promesas que se nos han sido dadas por medio del sacrificio de Cristo, que está mediando por nosotros, preparándonos lugar, amados hermanos, y nos ha mandado su Espíritu para que nos guíe a toda verdad y nos fortalezca en esta gracia, en este tiempo donde estamos siendo extranjeros de la ciudadanía celestial. Estamos en este mundo como extranjeros, perdón. Estamos en este mundo siendo extranjeros porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso es lo que quise decir. Perdón si me transgiversé. Somos ciudadanos del cielo y venimos aquí solamente de paso. Somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Por eso tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña y nos guía para que podamos peregrinar en este andar y hacer la voluntad de Dios para llegar a la vida eterna y para que otros puedan acceder a esta gracia. Versículo 5 dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó. Y la salvación, amados hermanos, no tiene nada que ver con palabras, sino tiene que ver con hechos, con verdad. Porque el reino de los cielos no son palabras, ¿verdad? No es cosa vana, sino realmente son las obras de justicia. Tenemos que amarnos no de palabras, sino en hecho y en verdad, dice la Escritura. Y no es algo ficticio ni vano, es una realidad. La salvación tiene que ver con los frutos, tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con el poder del Señor actuando en el momento en que necesitamos no manifestar esta carne, sino manifestar el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿vamos a seguir viviendo en esta insensatez en nuestros matrimonios, en el mundo, entendiendo que tenemos una grande bendición, un gran llamado en el Señor? Y qué tremendo es que estemos desperdiciando esta gracia, viviendo en malicia, en envidias, abominándonos unos a otros. Y el Señor ya vimos que aborrece el repudio, que haya este aborrecimiento en el matrimonio para el Señor es algo detestable y Él lo castiga grandemente. Amados, Él nos salvó no por obras que hubiésemos hecho nosotros, eso es lo más hermoso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que esta es la manifestación del amor de Dios en nuestra vida. Una regeneración cuando Él nos volvió a hacer, volvimos a nacer. El nuevo nacimiento del que habla nuestro Señor Jesucristo se enseña aquí en el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Hemos sido regenerados, nos hemos regenerado ya de nuestro matrimonio insensato, de nuestra rebeldía, de nuestros enojos, de nuestra actitud apartada del Señor. Amados, nos hemos renovado día a día, renovándonos para ser mejores, según Cristo, según la gracia que nos ha sido dada. Nos estamos renovando realmente
buscando esa madurez, como veíamos ayer. Ya deberíamos de haber solucionado muchos problemas, ya deberíamos haber puesto soluciones a las cosas que sabemos que están mal. A veces, amados hermanos, vivimos sin objetivos en la fe, vivimos sin metas en la fe, y no por meter cosas del mundo, sino es decir, mañana ya no me voy a enojar, ahora voy a entender cómo tengo que llevar mi matrimonio con más inteligencia. Porque la insensatez es eso, la insensatez es una inmadurez, es una simpleza, es como no tener ningún plan, no tener ningún rumbo, no tener ningún objetivo, no ir hacia ningún lado, simplemente vivir al día, ahí como me salga, ¿verdad? Ay, a ver si hoy me va bien, a ver si hoy me va mal. Pero el que nos vaya bien, el que nos vaya mal, no es cuestión de variables sueltas al azar, sino es cuestión de un trabajo en la fe, de un trabajo de Cristo en nosotros. El Señor preparó obras para que anduviésemos en ellas. Esto quiere decir que nuestros objetivos ya están realizados, es por fe como andamos. Si nosotros nos proponemos, vamos a ir avanzando, no por obras nuestras, sino porque la misericordia de Dios nos va llevando al crecimiento, nos va a ir llevando a la madurez, nos va a ir llevando a la manifestación de su gracia, saliendo adelante en cada actitud, en cada parte, diciendo, yo ya sé qué hacer, si me pasa esto, yo sé qué es lo que voy a hacer, y tengo que ir madurando, tengo que ir entrenando, tengo que ir preparándome, debo de ir creciendo. Ya no me deben de pasar los mismos errores que me pasaban antes cuando era insensato. Si te siguen pasando las mismas circunstancias en tu vida, los mismos enojos, las mismas esclavitudes de los pecados, entonces quiere decir que todavía hay esa insensatez en nuestro corazón, amados hermanos. No estamos madurando. Si seguimos tropezando con las mismas actitudes en el matrimonio, si seguimos teniendo esas mismas falta de amor y ese desánimo, esa frustración, es que seguimos siendo insensatos. Y no estamos caminando en la madurez que el Señor ya ganó por nosotros en la cruz y que nos está dando como un regalo de gracia, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Entonces cada día es una oportunidad para valorar la misericordia que se nos da y salir firmes en la fe, habiendo terminado el día, estar firme en todo lo que el Señor nos manda. Somos tan tardos para aprender, para dejarnos instruir. No nos gusta la instrucción, no nos gusta el entrenamiento. Y nos tenemos que ejercitar para la piedad. Sí hacemos ejercicio para bajar unos kilos, pero no hacemos ejercicio para dejar de ser enojones, dejar de ser amargados, dejar de ser pecadores. Y se puede por la gracia del Señor. Hay una renovación, nos estamos renovando realmente, transformando mediante la renovación de nuestro entendimiento. Decía Pablo, no os conforméis a las cosas de este mundo, no se hagan conforme al mundo, sino renovados sino transformados conforme a la renovación de vuestro entendimiento. Vamos a leerlo, está en Romanos 12, versículo 2. Amén. Si lo leemos, cielo, por favor. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. ¿Nos estamos renovando día a día, amados hermanos? Una buena pregunta, ¿eh? Porque si nos estamos renovando debe de haber más amor, más gozo, más frutos apacibles de justicia, más convicción en la fe. Nos estamos afirmando más en las cosas que Dios nos ha dado y vamos corrigiendo los errores que antes tropezábamos. Amados, vencer la insensatez es la cosa más difícil. Vencer la rebeldía no es algo que luego vamos a lograr. Hay que trabajar duramente, creyendo en el Señor. Bien decía el apóstol Pedro, el justo con dificultad se salva, porque no se es maduro de la noche a la mañana, amados hermanos. Ayer veíamos que hay que ejercitarse, que hay que discernir los sentidos, hay que ir ganando las batallas, hay que clamar, hay que rogar. No es así nada más, ya soy cristiano y ya, ay, qué bonito, leo, hago y ya con eso voy a madurar. Y eso no es verdad. No se madura en nuestras fuerzas, se madura en la gracia, porque el crecimiento lo da el Señor. Uno es el que riega, otro es el que siembra, pero el que da el crecimiento es el Señor, y el Señor lo da a quien Él quiere, del que quiere tener misericordia. Así que, amados hermanos, ya es tiempo de que tenemos que haber cambiado y madurado muchas cosas de nuestro corazón. Yo también les decía hace unos días
que hay personas que cómo son constantes para guardar la amargura de años de su matrimonio. Y bueno, y algunos, vamos a pensar que hay matrimonios que ya se han separado, pero esa separación todavía sigue carcomiendo el alma de muchas personas. Y yo así les decía, muchas personas piensan que divorciándose se van a sanar. Yo le digo, ¿tú crees que haciendo un movimiento legal vas a encontrar paz en tu corazón? Vas a decir, ya me desligué y espiritualmente vas a tener tranquilidad y paz. Mucha gente piensa eso, engañada por Satanás, y lo único que hace es seguir echándole más leña al fuego, ¿no? Bueno, a la amargura, pues. Qué tremendo es todo esto, amados hermanos. ¿Quieres comentar, señor? Amén. Y qué importante es poder valorar la gracia, pues, de la regeneración, de la nueva vida que el Señor nos da, y no malgastar ni menospreciar lo que Dios nos da. Amén. Porque muchas veces puede pasar esto en nuestra vida, o incluso hasta envanecernos con lo que Dios no es de Dios y no nuestro, ¿no? Llámese lo que los dones, los talentos, todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, es del Señor. Y aun cuando nosotros no somos responsables y humildes al saber que todo es de Dios y que toda la gloria es de Dios y que nada nos pertenece y que solamente lo vamos a usar para Él, para su reino, para sus propósitos, entonces el Señor nos dará más, porque la palabra del Señor dice que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Y aquí antes habla sobre la parábola de las 10 minas, cuando hubo un señor que dejó encargado de estas minas a unas personas, y algunos le entregaron esas ganancias, ese rendimiento, y otros mejor enterraron, ¿no? Otra persona mejor enterró esto que este señor le había dado. Y también así mismo nosotros, el Señor nos da de su gracia, nos da de su carácter, pero ¿cómo estamos llevando a cabo esa labor que el Señor nos está dando? Y si verdaderamente estamos obteniendo de Él, cuando nos sentimos quizás secas, ¿no? Nos sentimos otra vez en las mismas situaciones de antes, cosas que habitan en nuestra carne, en las mismas concupiscencias, que esto muchas veces avergüenza al Señor, avergüenza el nombre del Señor. Entonces es bien importante poder ser responsables de lo que Dios nos da, para que podamos estar en esa madurez, ser esas personas completas en Él, con el conocimiento que Dios nos ha dado. Amén. Así es, amados hermanos. Vamos a ir al libro de los Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, amados hermanos, qué importante es que no desperdiciemos la gracia de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra, sino estemos fortaleciéndonos en esta gracia. A ver, déjenme ver. Efesios capítulo 5, ¿verdad? Déjenme llegar ahí. Efesios. Déjenme llegar primeramente Dios, Filipenses, Efesios capítulo 5. Capítulo 4. Dice la escritura, vamos a leer el capítulo 4, versículo del 12, ¿verdad? Al 16. Efesios 4. 4 del 12 al 16. Del 12 al 16. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del mismo conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, amados.
Recordemos que somos un edificio que tiene que ir creciendo en la gracia del Señor. Tiene que ir madurando, tiene que ir dando buen testimonio cada día más, tiene que ir asientándose en la verdad, en la sabiduría de Dios, amados hermanos, y eso es lo que dice la palabra. El Señor nos va perfeccionando, y es trabajo del pastor, trabajo de la Escritura, por medio de los apóstoles y profetas, que tenemos que trabajar en esto para la obra del ministerio, para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera con cualquier viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? Seamos capaces de conformarnos a Cristo y crecer, amados, ir creciendo, ir madurando, quitar la insensatez, quitar la inmadurez. Tenemos que seguir edificándonos en el Señor. Somos edificio, labranza del Señor. Él es el que nos va dando este crecimiento, va construyendo en nosotros una obra más perfecta de carácter, de amor, de fe, y nosotros no tenemos que perder la vista de esto, amados hermanos. La perdemos muy fácil, muy fácil perder la vista de estas cosas, de cómo el Señor está trabajando con nosotros, de hacia dónde vamos. Amados, si comparásemos con las cosas humanas, las cosas celestiales, como haciendo una parábola como el Señor ha hecho también, es cuando uno corre en el estadio, decía Pablo. Uno corre, los atletas corren para ganar, se preparan para ganar, se sacrifican para ganar, van avanzando en objetivos, bajan kilos, incrementan fuerza, tienen disciplina, están echándole ganas, saben a dónde van, quieren ganar una carrera. Y nosotros vamos por la vida, por el matrimonio, sin ningún objetivo, sin ningún plan, sin nada. Dejamos la palabra, no la usamos para irnos edificando en el amor del Señor. Estamos en un proyecto. Por eso decía Pablo, corred ustedes también de tal manera que lleguen, que procuren ganar esta corona incorruptible, siendo esta metáfora de los atletas, los que corren en un estadio. Y nosotros, amados, vamos al aire, a veces ahí en matrimonio, que no sabemos ni para dónde vamos. Nada más decimos, yo quiero sentirme bien y quiero tener paz. No es suficiente. Vamos a la vida eterna, y eso es algo muy difícil, eso es algo muy valioso. Si lo comparáramos con algo del mundo, sería más, vamos a volver a tomar la metáfora del deporte, es más que ir a una olimpiada. ¿Cómo te prepararías para ir a una olimpiada? Si te dijeran, te vamos a dar la oportunidad que en 4 años te prepares y vayas a tal deporte. Y amados hermanos, uno se prepararía con todo, pues nosotros nos tenemos que preparar para algo mucho mejor, que es ser dignos de la vida eterna. Y no es una cosa mundana por la cual vamos a prepararnos, sino es una cosa espiritual que sí hay que poner con mucha diligencia. Cosas más importantes, más valiosas, que tenemos que cuidar y no dejar de ocuparnos, como leíamos también la semana pasada, que cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande. Tenemos que ser muy diligentes, amados hermanos, y poner nuestra confianza en el trabajo que el Señor hace en nuestra vida, y trabajar en esa misma unidad con el Señor. El quitar, como decíamos, la insensatez es una obra que solamente el Señor hace, y para eso tenemos que ir construyendo nuestra vida poco a poco en la palabra, abriendo nuestros ojos del entendimiento, y siendo muy honestos acerca de las cosas ocultas de nuestro corazón, y porque ahí es donde se ve realmente si nosotros estamos en el camino de la verdad, si estamos en el camino de la gracia. Todos los días, amados hermanos, son una oportunidad para plantearnos una nueva transformación, una nueva renovación. Somos renovados mejor que ayer, más que ayer, ya estamos más renovados que ayer. ¿Cuántos años de casados tenemos? Vamos a decir, no, pues unos X, otros Y. ¿Y cuál es el saldo, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de ese tiempo? ¿Hemos crecido? ¿Cómo está tu corazón, ¿no? En cuanto a la madurez, en cuanto a la fe, en cuanto al amor, ¿has crecido en fe? ¿Has crecido en amor? ¿Amas más a tu pareja, a tu esposo o esposa? Porque eso de pareja me suena a bombero o a policía. Así me decían, no, es que esa es mi pareja, suena como bombero, ¿no? Bueno, a tu cónyuge, a tu esposa, esposo, ¿verdad?
No quiero menospreciar, es como un pequeño chistoretito, pero pues también es nuestra pareja de vida, nuestra compañera, ¿no? Nada bien a mal, si lo vemos con santidad y con pureza. Entonces, amados, en verdad, podemos hacer cuentas de esos años y si estamos madurando. ¿Y cómo hacemos cuentas? Viendo nuestro corazón, así, viendo nuestro corazón. Es como cuando dices, llevo tantos días a dieta y me queda el pantalón, ya me queda tal pantalón, ya me queda. Y así haces también cuentas en tu espiritual que dices, ya no me enojo como antes, pues estoy más enamorado, ya no me engancho con esas cosas que antes me enganchaba, ya el diablo ya no me agarra de cliente en estas áreas, ya me he renovado, ahora soy más limpio, he alcanzado madurez, ya tengo más ejercitados estos miembros en la gracia, voy viendo crecer a mis hijos y voy fortaleciéndome en esta X o Y área. Hermanos, esa es la realidad. Esa es la realidad de la gracia. No es una teología vana la palabra de Dios, es un poder de Dios que se manifiesta en nuestras obras, amados hermanos, y en eso que estamos viendo aquí, ese renuevo, esa regeneración, una constante modificación. El regenerarse es volver a estar en el estado que estábamos antes, ¿verdad? Hagan de cuenta que nos echamos a perder por el pecado de Adán, ¿verdad? Como humanidad estamos echados a perder, y esa regeneración es quedar en un estado original o mejor, ¿no? Regenerado y renovado, pues como nuevo, ¿no? Entonces, amados hermanos, qué importante es que podamos entender esto y con humildad poder empezar a pedirle al Señor que nos ayude a manifestar este renuevo en nuestro matrimonio. Amén. Y esto que dice mi esposo es bien importante, el poder saber y examinar nuestro corazón, cómo éramos hace unos meses, el año pasado y cómo somos ahora. Porque si no está viendo ese crecimiento, si nos seguimos enojando por las mismas cosas, envidiando, siendo egoístas, queriendo siempre ser los mejores o envanecidos o demás, entonces no estamos recibiendo la palabra, no la estamos creyendo. Y nosotros, si éramos así antes, ahora ya no somos así. En Cristo ya no debemos ser así. Si en el mundo así veíamos las cosas de cierta forma en la carne, ahora ya no debe ser así. Porque aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Nuestra forma de pensar tiene que estarse renovando por esa transformación del entendimiento que vamos teniendo de la palabra. Pero si no estamos teniendo un entendimiento es porque no está habiendo un interés y el Señor no está hallando esa fe. Porque cuando nosotros creemos, esa gracia del Señor se activa en nosotros, porque el Señor es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero necesita hallar fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, y los que le buscan tienen que creer que le van a encontrar y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero si nosotros no lo buscamos con fe, no vamos a recibir nada del Señor. Entonces tenemos que visualizarnos en que la meta tiene que ser servir al Señor, y no solamente servirle con los dones que Dios nos ha dado, sino en la sabiduría que Dios nos ha dado, en el consejo, en la forma de pensar, el guiar a otros a la salvación eterna. Pero si nosotros no tenemos del Señor, ¿qué les vamos a decir a los demás? Si hablamos igual, si tenemos las mismas conversaciones, si tenemos los mismos pleitos con nuestro esposo, siempre son las mismas incongruencias o diferencias, no hay una sabiduría en nosotros. Entonces esto lo da el Señor, esto lo da totalmente el Señor. Y así como al árbol de manzanas no le cuesta dar manzanas, así también cuando nosotros vivimos en el Espíritu y estamos siendo alimentadas por el Señor, por su palabra, realmente vamos a poder dar ese fruto del Espíritu que no viene de nosotras, viene del Señor. Vamos a poder glorificar al Señor, siempre entregándole esas buenas cuentas al Señor, ese fruto que Él pide. Amén. Que eso es lo más importante, el fruto que le damos al Señor, cada día más perfecto, cada día más pulcro, más renovado en la gracia del Señor, sin estas manchas
de insensatez, de inmadurez, de rebeldía, ¿verdad? Porque ya no debe existir esto en nuestros corazones, amados hermanos. Este viejo hombre tiene que desgastarse, tiene que ser crucificado juntamente con Cristo. Y esto es algo que tenemos que clamar todos los días y realmente verlo en nuestra conducta, como citamos al hermano Santiago, que decía, ¿quién es sabio y quién es entendido entre vosotros? Muestre por su conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no se engañen a ustedes mismos, ni mientan contra la verdad, diciendo que la verdad no sirve para nada, porque con sus obras están diciendo eso. Porque esa sabiduría no viene de lo alto, esa sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. El trabajo de los falsos maestros, de las vanidades, los falsos hermanos, también los hay, dice el apóstol Pablo. Y qué tremendo es esto, amados hermanos, esa insensatez, esa inmadurez, ya no debe estar ahí en nuestro matrimonio. Vamos a seguirnos, como mencionaba mi esposa, cayendo en las mismas chiripiolcas, ¿no?, que caíamos antes. Otra vez las mismas escenas, otra vez los mismos gritos de hace 3 años, otra vez, amados, ya debiendo ser maestros, ya, ¿verdad? Hay necesidad de que otra vez volvamos a enderezar el rumbo. Y bueno, amados, esto es algo que padecemos mucho y hay que trabajar con mucha disciplina, amados hermanos. Hay que trabajar con mucha fe, con mucho esfuerzo, pero no un esfuerzo nuestro, sino en el Señor, ¿no? Orando en todo tiempo, en toda oración y ruego y súplica. Vamos a ver un ejemplo, amados hermanos, ¿verdad? Acerca de esta disciplina y estas características que le estoy diciendo, de una renovación que es la que se nos ha mandado a nosotros por medio de la palabra. Y vamos a Hebreos capítulo 7, capítulo 5, Hebreos 5, versículo del 7 al 9. Capítulo 5 de Hebreos, del 7 al 9. Vamos a leerlo, amados hermanos. Amén. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Vean nada más el clamor del Señor. En los días de su carne, así igual que nosotros, Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esa era su disciplina, esa era su oración, ese era su deseo, ser perfeccionado, no como el Dios de la gloria que Él era, porque Él no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó, se hizo obediente, y como hombre fue que Él obtuvo esta gracia, porque dice que con lo que padeció aprendió la obediencia. Uno aprende, amados hermanos, uno aprende y va poniendo por obra la obediencia a la palabra. Uno aprende y para que esto suceda hay que orar de esa manera, con gran clamor, con gran deseo, como Jacob se enfrentó al ángel de Jehová por una bendición y él luchó desesperadamente para que fuera bendecido. Y esto es una sombra de lo que hace Cristo en este pasaje, que él rogaba, él clamaba por ser librado de la muerte, y no es de la muerte de la cruz, amados hermanos, porque al final de cuentas fue librado, que lo librara de caer en tentación, porque sí oraba el Señor, no me dejes caer en tentación, porque el que cae en tentación ha pecado, y el pecado trae muerte. Y es lo que Jesús decía, no me dejes fallar, no me dejes pecar, no me dejes quedarme insensato. Bueno, que nunca lo fue Él, pero Él oraba por eso, porque Él clamaba que no le fuera a pasar esto. Él clamaba para que no fuera a fallar. Y este era su aprendizaje diario. Desde los 11, 12 años Jesús ya estaba con los doctores de la ley, porque Él sabía que no podía fallar, estaba ocupándose en los negocios de su Padre con gran diligencia. El Señor nos da este ejemplo de cómo alguien con diligencia se ocupa, dice: yo no puedo fallar, yo tengo que crecer, tengo que madurar, yo no puedo llegar delante de la comparecencia a dar malas cuentas. Tengo que cambiar, tengo que decirle, cuando el Señor me pregunte cómo me fue con mi esposa, cómo me fue con mis hijos, le tengo que dar buenas cuentas. Y si el Señor todavía me está dando tiempo, pues tengo que aprovecharlo, amados hermanos. Hay que aprovecharlo.
¿Qué cuentas vamos a dar? Y el Señor rogaba. No me dejes fallar. Parafraseado es lo que está rogando. Lo sabemos por la oración que Él enseña, porque los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Y obviamente Él va a enseñar algo que practica. Y dice, Padre nuestro. Y la oración que Jesús hacía, Él la enseña. Y dice, no me dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque esto es lo que el Señor oraba y rogaba como hombre. Y lo dice aquí en Hebreos. Y lo que padeció, aprendió. Lo que hemos padecido es para aprender. Ya hablamos de las aflicciones en el matrimonio, ya hablamos de muchas cosas de esto y de la responsabilidad, de todo esto, y ya nos debe de llevar, amados, a esta madurez. Ya deberemos de ser maestros ya, de ir avanzando a la perfección, más conformados a Cristo, más conformados a Cristo. Qué tremendo es quedarse atrás. Qué tremendo es que estamos en la carrera, ¿verdad? Y nos vamos quedando atrás, y nos vamos quedando atrás. ¿Y en qué lugar quedamos? En último, ¿verdad? En último, y otros nos rebasaron. Otros nos rebasaron porque no sabíamos, porque no habíamos entrenado. Pero ya que entrenamos, ¿verdad? A ver, ahora sí, voy a volver a competir y ya no voy a llegar al final. Voy a llegar hasta adelante, el primero, hay que trabajar. Amados, así de eso se trata. Podemos fallar, el Señor no nos va a culpar por fallar, nos va a culpar por no intentarlo, porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil y el Señor lo sabe, por eso nos ha dado de su espíritu para estar dispuestos a ir a la perfección. Dice que, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 8. ¿Estamos aprendiendo nosotros, amados, verdaderamente lecciones de la gracia? ¿Estamos aprendiendo día a día a través del padecimiento lo importante que es obedecer al Señor? Y nuestra obediencia cada día es más consolidada en la perfección, o estamos completos, obedeciendo todo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amados hermanos, tenemos que alcanzar esta gracia obedeciendo al Señor en todo, ejercitándonos, yendo hacia adelante. No nos podemos quedar, amados hermanos, atrás. No nos podemos quedar derrotados sin siquiera pelear, sin ni siquiera intentarlo. No podemos decir, ay, no puedo, sin ni siquiera hacer la luchita. Así dicen mucha gente que no cree, que son duros para creer. Ay, nadie es perfecto, ay, nadie puede, eso no se puede. ¿Qué matrimonio es perfecto? Y hay pastores, ¿no?, que predican eso. No hay matrimonio perfecto, ¿eh? Claro, porque ellos son los primeros que saben que su matrimonio está mal. Y claro que eso van a decir para irse curando en salud, pero sí hay matrimonio perfecto y es Cristo y su iglesia, amados hermanos. Y sí, tenemos que alcanzarlo nosotros también y ser buen testimonio, si no, ¿dónde van a cobijarse nuestros hijos, pues? Si antes de luchar, no se preocupen, hermanos, todos los matrimonios somos imperfectos, no hay ningún problema. Por si fallan, entonces vamos a fallar, entonces ¿para qué estamos ahí? Tenemos que decir, hermanos, nuestro objetivo es que nuestro matrimonio sea perfecto, completo en todo lo que el Señor manda. Ese es nuestro objetivo. Vamos a lograrlo porque tenemos todo en Cristo para hacerlo. Hay mucha diferencia en eso. Y tenemos que ir dando fruto, decir, lo hemos logrado, no por nuestra gloria, para la gloria de Cristo, porque esa es la esperanza de nuestros hijos y la esperanza del mundo para que llegue la salvación eterna. Adelante. Así es, y es muy triste pensar de esta forma, el acomodarnos a una fe que no es la que el Señor nos manda, porque el Señor nos manda a perseverar, a madurar y a crecer en las cosas de Él, Amén. a ser diferentes, a tener una nueva vida en Él. Y por eso dice, por su fruto los conoceréis. Amén. Muchas veces nos justificamos, ay sí, pero yo amo a Dios y tú no conoces mi corazón, sí, pero pues por el fruto se puede ver realmente si tú amas a Dios y crees en el Señor. Todo es por el fruto que nosotros podemos reflejar si realmente estamos creyendo en el Señor y estamos ejercitándonos en la piedad. Y la palabra del Señor en 2 de Pedro 1 nos dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo está en Cristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Esto nos muestra que sí hay una naturaleza divina, que podemos ser partícipes de ella a través de la fe en Cristo, a través de ir a Cristo y morir a nosotros, dejarnos moldear, siendo dóciles, porque es bien difícil trabajar si nosotros a veces que estamos enseñando a otros, es bien difícil enseñar o querer enseñar a alguien que no quiere ser enseñado. Y te encuentras con personas que no saben, que son inexpertas, pero tienen muchas ganas de aprender. Y esas personas son las que salen adelante. Entonces, así nosotros también. Si no tenemos las ganas, si no creemos, ay no, me da flojera, ay no, el Señor es misericordioso y sí, yo soy pecador, pero Dios me perdona, pues nunca vamos a crecer. Dice la palabra del Señor, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, y siendo diligentes, dice la palabra, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es una fe que obra, una fe activa, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona ociosa, ¿no? Que no sabe la palabra, ni mucho menos la puede llevar por obra, tiene amistades que pudieran contarle sus problemas, no sabe qué decirles, no comparte la palabra. ¿Por qué? Porque estamos muchas veces ociosos espiritualmente, porque no estamos trabajando en las cosas que el Señor nos está pidiendo día a día, porque todos tenemos que estar trabajando en eso. Ninguno de nosotros podemos decir, ay no, pues yo ya lo alcancé, ¿no? Ya yo soy cristiano y ahora sí que el Señor me ha dado y quedarte ahí. Todo, siempre el Señor. Si trabaja en una cosa y nosotros le creemos y gracias a Dios lo logramos y ya no tenemos las mismas luchas que antes, pero sigue el Señor mostrando más áreas de carácter donde hay que negarnos a nosotros mismos, donde hay que renunciar a nuestro yo, a nuestra vanidad, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros pensamos. Mientras estemos en este cuerpo de pecado, siempre vamos a estar batallando con esas cosas y hay que estar trabajando, siendo diligentes en decir esto no, estos sentimientos, estas emociones que yo tengo en mi carne no son del Señor y no las acepto. Pero cuando dices, ay no, pues soy así, pues, o lo tomas lo peor, ¿no? Que lo tomas como algo bueno, como algo que no es tan grave, pues peor aún. Entonces, si nosotros tenemos esta clase de fe, añadimos a nuestra fe todas estas cosas, dice la palabra, que no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Pero gracias a Dios pudimos avanzar en este tema. Y si Dios nos presta vida, pues mañana seguiremos, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a orar, que el Señor nos ayude en esta noche para seguir caminando en la voluntad del Señor. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta misericordia que nos das de poder invocarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a vencer toda nuestra necedad, nuestra inmadurez, nuestra insensatez y a fortalecernos en ti, Señor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Ayúdanos a seguir edificándonos en amor, Señor, siendo edificios tuyos, labranza tuya, Padre, siendo tú el arquitecto de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, danos objetivos claros, danos gozo para ir caminando en la gracia de Cristo, siempre motivados por el amor de tu nombre. Te damos gracias, Padre, gracias por esta enseñanza. Te pedimos que el día de mañana, si nos prestas vida, estemos también escuchando estas enseñanzas en compañía de sus hermanos,
para seguir adelante en la gracia y el amor de tu nombre. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos, pues vamos nuevamente ya a despedirnos y pues agradecemos a todos ustedes, amados hermanos, y le mandamos un saludo a nuestros hermanos Ney y Josué, aquí que nos escuchan en Córdoba, Veracruz, un saludo muy grande y afectuoso. También otro saludo grande y afectuoso para nuestros amados hermanos Cres y Pati, hay que decirlo, amados hermanos, una alegría, un gozo. Otro saludo también para nuestros hermanitos allá en hermanitos con mucho cariño, gloria a Dios, nuestra familia de la fe, nuestra familia de la sangre, que es un privilegio también, como nuestra hermana Pati, nuestro hermano Cres, y todos ustedes, porque pues, están adoptados, ¿verdad? Todos. Es una alegría. Nuestros hermanos Jorge y Lulú, allá en Boca del Monte, un saludo muy grande, amados hermanos. Otro saludo para nuestro hermano Andrés Canché, su esposa Mari, le mandamos un saludo muy grande hasta Playa del Carmen. Nuestros hermanos Eduardo y Cheli, aquí en Córdoba, Veracruz, un saludo muy, muy grande. Le damos la gloria al Señor. Estamos muy contentos también por la vida de tanto de nuestro hermano Andrés Canché, su esposa Mari, como de nuestro hermano Eduardo y Cheli, ¿verdad? Que nos gozamos ese deseo, esa disposición de buscar al Señor. Y ni qué decir de nuestra hermanita Gloria allá en Huatusco. Un saludo muy grande para nuestra hermanita Gloria allá en Huatusco. Muchas bendiciones. Siga adelante, hermana. Otro saludo, pues ni qué decir, nuestro amado hermano Roberto Morales, ahí en Fortín, la hermana Noemí, de verdad un matrimonio de mucha bendición. Estamos muy agradecidos, ya son muchos años caminando juntos. Bueno, ni qué decir, ellos tienen plasmadas sus firmas ahí en las actas de nuestros hijos como testigos de esa gracia, ¿verdad? Imagínense nada más, es una bendición muy grande este matrimonio para nuestras vidas, los amamos mucho, un saludo muy grande para la gloria del Señor. Nuestra hermana Sarita, no tengo estrellitas aquí para poner en la frente como en el kinder, pero de las pocas muchachas jóvenes que en su Facebook pone cosas del Señor, ay, gloria a Dios, de que dije, gloria al Señor, por una hermana que está poniendo meditaciones en Cristo y ha seguido el consejo, me da mucho gusto. Muy bien, hija, sigue adelante para la gloria de Cristo, y sigue dándome esas buenas noticias, sí, me da mucho gusto ver esto siempre que entramos por ahí en el Facebook. Qué alegría, hija, Dios te bendiga. Un saludo muy grande para nuestro amado hermano allá en Lima, Perú, nuestro hermano José. Le mandamos un saludo, José Kaki, un saludo, amado hermano, qué gusto saludarlo, gracias también por sus saludos. Le mandamos un abrazo muy, muy afectuoso desde aquí, desde Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros. Espero que sí haya caballeros, pero al menos de cristianos sí habemos más que 30, para la gloria del Señor. Bueno, un saludo para nuestra hermana Gina Lara, allá en Capilla, Veracruz. Un saludo muy afectuoso, muy grande también para nuestra hermana Gina. Otro saludo para Pati, para Cres, en la Ciudad de México. Gloria al Señor. Un saludo para nuestra hermanita Susana, mamá de la hermana Sarita, ¿verdad? Gloria al Señor. Que bueno, sigan echándole ganas. Gracias por los saludos. Gracias, hermana Lourdes, por su salud. Hermana Lulú, gracias por desearnos que pasemos bonita noche. Igualmente, gracias, hermanos Jorge y Lulú, allá en Boca del Monte, y esperemos vernos mañana. Boca del Monte, un lugar muy bonito. Todo para la gloria del Señor. Nos vemos mañana, si Dios permite. Si alguien se me olvidó darle un saludo, pues le pido perdón y le mando un triple saludo para que amarre el amor y se vea el cariño. Y un saludo para los que entraron al Facebook, que nos están escuchando, que no entraron con algún perfil. También les mandamos un saludo, y los que nos han de escuchar después en la grabación también otro saludo. Dios los bendiga, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor. Un abrazo, amados, paz en el Señor, bendiciones.